mientras ya se conectó a nuestro Zoom el último entrevistado de la noche. Estamos hablando de Daniel Mariatti, presidente de Argentino Rosario. Daniel, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo anda la cuarentena ahí por Rosario? Me imagino que más tranquila que acá en Capital Federal. Sí, un poco más, más relajado, pero igual con todas las restricciones sanitarias que nos dan desde el gobierno, ¿no? Mm. Hablando un poquito de eso, de las cuestiones sanitarias, de los protocolos, ¿qué postura tomás con respecto a la vuelta de los entrenamientos? Porque ustedes tienen un caso quizás particular, que Argentino Rosario es el único equipo del interior en la primera D, que juega en alguna provincia que no sea acá en Buenos Aires. ¿Qué opinión formada tenés acerca de los protocolos y de la vuelta a los entrenamientos? Bueno, nosotros esperamos que desde AFA se baje un lineamiento. Nosotros sabemos que por jugar en la Liga Metropolitana dependemos de lo que suceda en Buenos Aires, en el conurbano esencialmente, donde son la mayoría de los equipos que compiten con nosotros. Así que, digamos, estamos a la expectativa de lo que nos indiquen y a partir de eso comenzar con la actividad. Hoy es todo muy incierto, así que uno tiene más dudas que certeza en cuanto a cuándo comenzar a armar el plantel, cuándo empezar con las actividades. Por ser una categoría amateur, es muy difícil prever con anticipación y empezar a hacer algo por las dudas, ¿no? O sea, necesitamos alguna certeza y a partir de eso empezar con el año, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mm. Hablabas de renovación del plantel, ustedes ya confirmaron a Damián Sireta como con la continuidad, mejor dicho, Damián Sireta al frente del equipo. Y si no tengo mal el dato, Daniel, a ustedes la provincia les dio un aporte después de 12 años, ¿no? ¿Cómo les llega ese dinero a ustedes en este momento tan complicado? Sí, bueno, fue un hecho en el club muy auspicioso porque después de 12 años, después de 3 gestiones este, provinciales, hemos logrado que el gobierno provincial nos tenga en cuenta, lo cual para nosotros es más importante, más allá del dinero, el dinero es mínimo, son, digamos, los reales son 70.000 pesos, o sea que no es algo que nos vaya a modificar el funcionamiento del club, pero es un gesto, ¿no? De ver el Estado presente y de tener en cuenta que el Estado tiene una participación directa, ¿no? Mm. ¿En cuánto les sirve este dinero a ustedes, en lo económico, obviamente, teniendo en cuenta la situación del club? ¿Cómo está la situación del club? No, el aporte estatal es mínimo, por eso nosotros lo que destacamos es que el Estado provincial, en este caso, tome la decisión de estar presente. Es un gesto, ¿no? La cantidad es mínima, no nos resuelve absolutamente nada. El club funciona y se mantiene actualmente por los aportes que recibimos de la Asociación del Fútbol Argentino. O sea, la gestión de Chiqui Tapia en ese sentido ha sido muy favorable a todos los clubes del ascenso y a partir de los derechos de televisación que cobramos, generados en las categorías mayores, en la Superliga, pero que derrama hacia el ascenso, a partir de eso podemos sostener el funcionamiento del club. Así que eso es la columna vertebral del funcionamiento de nuestro club y que entiendo la mayoría de los clubes del ascenso en lo que hace a sus ingresos y en lo que hace a su funcionamiento, ¿no? Bien, ¿qué tal, Daniel? Buenas noches. Con respecto a ahí, te saco una frase que recién hablaste de la columna vertebral. ¿Cómo queda hoy el equipo luego de este 30 de junio en el que muchos clubes, muchos jugadores de muchos clubes están terminando el contrato? No, nosotros, como bien saben ustedes, no tenemos contratos, con lo cual son acuerdos de De acuerdo. palabras. Cuando termina el torneo, termina el vínculo, a veces termina antes de que termine el torneo, porque si el jugador que se destaca jugando con nosotros le hacen un contrato en una categoría superior o en la mayoría de los casos en clubes de afuera, el jugador se va antes de que termine el torneo. Entonces, ante esa situación, nosotros lo que le hemos pedido al técnico cuando acordamos con él iniciar el nuevo torneo, cuando nos digan con su conducción técnica, es que
conforme un plantel en base a su criterio, desde cero, considerando a los jugadores que venían jugando con nosotros, que a él le parezca que le pueden sumar, saliendo a buscar todos los jugadores que hagan falta para armar un plantel competitivo y pelear el ascenso. Este año a nosotros no nos había ido, no nos estaba yendo bien, así que esto también nos sirve todo este periodo para reflexionar, replantearnos algunas cuestiones en cuanto a la conformación del plantel. Nosotros acá tenemos, a diferencia de los clubes de capital o del conurbano, tenemos una competencia directa con todos los clubes de las ligas regionales que manejan un presupuesto superior al que tenemos nosotros en la D o Central Córdoba en la C. Y entonces, bueno, si nosotros comenzamos el torneo cuando ya empezaron las ligas del interior, es prácticamente imposible, ¿no? Convocar jugadores que ya están en competencia, ¿no? Por el contrario, si se cambian los ciclos de competencia y nosotros comenzamos antes, eso es un terreno propicio para que la conformación del plantel tenga otra perspectiva. Bueno, eso es lo que hemos hablado con el cuerpo técnico, eso es lo que le hemos pedido. Como ustedes saben, todos los clubes empezamos con la expectativa de ascender todos los torneos y al tercer o cuarto partido nos damos cuenta si acertamos o no, ¿no? Bien. Estaban también, Daniel, con el tema del acondicionamiento del polideportivo, de la cancha. ¿En qué momento los agarró esta pandemia y en qué situación quedó eso? Bueno, en nuestro club podríamos definirlo como que vive una pandemia de los últimos 50 años, ¿no? Pero bueno, nosotros en nuestro club lo que se visibiliza es la primera división que juega, que compite en AFA, es lo que tiene presencia en los medios nacionales y en los medios locales, por supuesto. Pero nuestro club esencialmente tiene una participación de muchos jugadores en la liga local, o sea, en inferiores de AFA, este año con un acuerdo que hilvanamos con el Club Ferrocarril Oeste. Aquí en Rosario nosotros participamos en la liga local, tenemos una primera división, tenemos divisiones inferiores, tenemos 2 líneas completas de fútbol infantil, tenemos fútbol femenino en AFA, tenemos fútbol femenino en la liga local en varias categorías, tenemos futsal en la liga local y en 2 ligas locales, ¿no? Participamos en fútbol playa, es decir, el club tiene una presencia y una participación deportiva que va mucho más allá de la primera división. Entonces, para nosotros el polideportivo es igual, tan o más importante que el Estadio José Martín Olaeta. Así que estamos trabajando en esa dirección. Hoy por caso se estuvo trabajando fuerte en el estadio con varios trabajos de mantenimiento, pintura, que incluso algunas agrupaciones del club están participando directamente, otras las encaramos nosotros directamente de la comisión directiva, y en el polideportivo se está trabajando con los profes que están a cargo de cada división, como ustedes saben, ¿no? En el ascenso el profe no solo dirige, no solo convoca a los jugadores, no solo los va a buscar a la casa, sino que además se encarga de cortar el césped, de preparar las instalaciones, así que bueno, ese es nuestro club y así está funcionando. En ese marco, nuestro club también tiene una participación activa con los barrios, ¿no? Que están a nuestro. Hola sectarios, ¿cómo están? Tenemos barrios cercanos al club que participan activamente. Daniel, buenas tardes. Pablo es mi nombre. Hace un rato estuvimos charlando con Gabriel Ostanelli, el presidente de San Martín de Bursaco, y ahora le voy a hacer la misma pregunta que le hicimos a él. Tu opinión sobre en un futuro o lo que se rumorea de juntar la C con la D. Bueno, es conocida dentro de la Divisional D nuestra posición en esa dirección, hemos siempre dado el debate en ese sentido, nos parecía siempre nos pareció que esa era la forma, sé que las veces que lo hemos discutido, la mayoría de los clubes de la D no están de acuerdo, pero bueno, nuestra posición democrática, honesta y principista es que deben unificarse, que esto no debe significar un compromiso extra para los clubes de la D que hagan que le generen un conflicto económico, sino todo lo contrario. O sea, para nosotros
la existencia de jugadores profesionales debe ser voluntaria, no debe ser obligatoria. Entonces, aquel club que le dé el presupuesto y quiera contratar jugadores profesionales, que lo haga, quienes prioricen en mejorar sus instalaciones y la competencia deportiva la ponga en segundo plano, como alguna vez nosotros hemos hecho también, en ese caso reducirá su presupuesto y no tendrá jugadores profesionales. Esto para nosotros tiene dos aspectos que son importantes. Uno es la competencia, porque nosotros aquí en Rosario la limitación de que quien haya tenido contrato no pueda jugar es muy fuerte. O sea, tengan en cuenta ustedes que acá, digamos, está no solo Rosario Central, Newell's y Central Córdoba, que le hacen contrato como directamente afiliados, sino que hay clubes indirectamente afiliados que compiten en el federal que realizan contratos y son cercanos a nosotros, Ramallo, Rafaela, San Jorge. Entonces, cuando uno busca jugadores para competir y con algo de experiencia, todos tuvieron por lo menos un año de contrato. Entonces, eso sería interesante, normar eso con reglas claras y que no perjudique a los clubes. Y por otro lado, también el contrato es una herramienta para defendernos cuando algún jugador se destaca, ¿no? Y por el carácter amateur, cualquier equipo del exterior, como nos ha pasado en más de un caso, le hace contrato de jugador, ese jugador se va sin que al club le quede absolutamente nada más allá de los derechos federativos, los derechos formativos. Entonces, esto nos permitiría defender los derechos federativos, nos permitiría mejorar la competencia, ¿no? Y por otro lado, el tema que sea optativo es fundamental para que ningún club se vea comprometido en sus finanzas por algo que no puede afrontar. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Te saluda Lisandro Machado. Hablabas recién de los otros clubes que hay allí en Rosario y te quería consultar justamente sobre eso. En este contexto de pandemia, ¿hay algún aporte de los clubes que forman parte de Primera División de Rosario, Newell's y Rosario Central, para lo que son los clubes de ascenso como el tuyo y Central Córdoba? No. Los clubes de Primera División tienen sus propios problemas, están más necesitados de ayuda que en condiciones de dar ayuda. Sí, lógicamente, jugadores que no pueden continuar su carrera deportiva en Newell's o en Central, vienen a jugar o a Argentino o a Central Córdoba. Esa es una opción que siempre está. El tema es que hoy se hacen los contratos cada vez son mayores, y cada vez hay menos posibilidades de que un jugador que está jugando en la reserva de Central o de Newell's pueda venir a Argentino, por esto que decíamos antes de haber sido profesional, ¿no? Un jugador que le hicieron contrato, jugó un año y el club de primera quiere prescindir de sus servicios, no puede venir a jugar con nosotros por este antecedente de los contratos. Y en esto nosotros hemos sido siempre muy rigurosos. En la divisional ha habido conflictos de algunos clubes que han logrado ascender por no respetar esta norma, pero nosotros somos principistas en esto y nunca hemos violado esta norma de tener un jugador que haya tenido contrato. Sabemos que otros clubes lo han hecho, que han ascendido por sacar esa ventaja. Nosotros lo hemos denunciado públicamente y lo hemos denunciado en el Tribunal de Disciplina de AFA, pero nosotros en eso somos principistas. Entonces, por ese lado, no es mucha la ayuda que nos pueden brindar los clubes de Primera Rosario. Sí estamos en contacto, sí hay una empatía deportiva, que siempre cuando se necesita, los clubes están, responden, o sea, somos clubes de la ciudad y nos tratamos como tal. Incluso con la gente de Central Córdoba, más allá de la rivalidad deportiva, ¿no? Y la diferencia donde nosotros nos consideramos menos amargos que ellos y esas cosas del folclore deportivo, más allá de eso, tenemos una empatía permanente porque tenemos los mismos problemas, o sea, las mismas dificultades y recibimos los mismos cachetazos de los mismos lugares y tenemos las mismas dificultades para pelear con el Estado que no nos aporta. Nosotros vemos cuando vamos a jugar con cualquier club del conurbano que el municipio donde está ese club, ¿no? Banca al equipo, hace un aporte importante, lo sostiene. Bueno, acá el municipio está más preocupado en ver si nos cobra los impuestos que en ayudar, ¿no? Entonces, bueno, es una diferencia que nos iguala todo y tratamos de modificar permanentemente. Y con respecto a esta situación Perdón, Jorge.
Con respecto a esta situación de los contratos que mencionabas tanto en esta respuesta como en la anterior, si se diera la unificación de las categorías que mencionás vos, Argentino de Rosario estaría en condiciones entonces de hacerle contrato a algunos jugadores, o por lo menos a los que más se destaquen. Mira, es muy, muy difícil hacer un análisis a futuro en relación a esto, pero a ver, hoy a nosotros nos cuesta viajar a Buenos Aires, es un problema serio. Ahora, si vos me decís, ¿querés jugar en la B Nacional? Sí, mañana mismo y no sé cómo, pero vamos a resolver para viajar a Jujuy, a Puerto Madryn, a donde sea. El fútbol es ese desafío, ¿no? O sea, uno siempre quiere jugar 2 categorías más arriba de las que está jugando. ¿Y cómo va a ser? Y de alguna forma se va a resolver y siempre se termina resolviendo. O sea, nosotros tenemos un manejo muy prolijo en nuestra institución, o sea, no tenemos gastos en exceso, los pocos aportes que recibimos los engrosamos con aporte de los directivos, no tenemos ningún personal rentado del club, esto quiere decir que hacemos todo el trabajo nosotros, es todo voluntariado, o sea, hoy había 10 personas trabajando en el estadio y otras tantas en el polideportivo, toda gente que resta tiempo a su descanso y va y colabora con el club. Entonces, con ese escenario, ¿no? El desafío siempre se acepta y lo podemos llevar adelante. Insisto, no es fácil, requiere esfuerzo, ¿no? Pero para eso competimos y para eso jugamos al fútbol. Si no, nos quedaríamos compitiendo en la liga local, que es una liga que es cara, porque no es una liga barata, pero que es un desafío menor, no tiene viajes a Buenos Aires, pero no, nosotros competimos en Buenos Aires con nuestras inferiores, competimos en fútbol playa, donde los chicos tienen que viajar y con mucho esfuerzo van sosteniendo sus viajes, el club colabora en la medida de lo posible, pero entre ellos se solventan gran parte de los gastos. Con el fútbol femenino sucede lo mismo, las chicas viajan, ¿no? Cada 15 días y entre ellas sostienen esos viajes. Bueno, el club funciona así y va avanzando y trata de hacer lo mejor posible de lo deportivo con esas limitaciones que las conocemos y el desafío es precisamente vencer esa limitación. Bien, te iba a preguntar, la decisión esta de la mesa directiva de la AFA de sacar el descenso por 2 años, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo te podría dar una opinión interesada porque nosotros veníamos haciendo un torneo muy malo y habíamos tenido, a ver, nosotros estábamos primero en la tabla de promedios. Se sacaron los promedios y hicimos un torneo muy malo. Compramos todos los bonos, ¿no? Para que en el club nos digan que somos unos imbéciles, que vamos a la AFA y no conseguimos nada, ¿no? Entonces, esto, si somos subjetivos y lo analizamos interesadamente, en verdad nos favorece. Ahora, también nosotros entendemos que conforme la categoría se vaya achicando, pierde competitividad. Y si no, competitividad en cuanto a cantidad, ¿no? La calidad se mantiene, pero disminuye la cantidad. Si no se avanza en una fusión con la D y quedan muy pocos equipos, estamos abriendo la puerta para que ingresen nuevos jugadores, nuevos equipos, ¿no? Cosa a lo que nosotros siempre nos opusimos radicalmente, ¿no? Conocida nuestra posición en AFA de oposición a abrir la afiliación. Pero bueno, es evidente que la disminución de equipos nos va a conducir a eso. Entonces, pero bueno, ya está planteado de esta manera. Nosotros sabemos que en la D sucede, o sea, derrama lo que sucede en las primeras divisiones. Entonces, siempre nosotros estamos atentos a qué se decide en la Primera Nacional o en la B Metro, porque eso seguramente va a suceder en la D. O sea, es una lógica de una organización piramidal como es la AFA y es lógico que así sea, ¿no? Bárbaro, Daniel, muchas gracias. Te hago la última antes de despedirte. ¿Crees que todo esto que está pasando con toda esta decisión de que no haya descenso y también un poco teniendo en cuenta lo último que vos decís, crees que de acá a 2 años puede llegar a desaparecer la primera D, que deje de ser rentable porque cada vez son menos equipos? No, a ver, si la primera debiera mantener solo por ser rentable, obviamente no tendría razón de ser, no es rentable. Pero la primera D es la base de la pirámide con la que se construye el fútbol argentino. O sea, en nuestro club, por ejemplo, jugó Marcelo Bielsa y fue técnico Sampaoli, ¿no?
si no existiera la primera D o la primera C, ¿no? El fútbol argentino quizá no hubiera tenido esos aportes. El Flaco Schiavi hizo el inicio de su carrera con nosotros. Entonces, esto es la lógica de un hospital, o sea, no tiene por qué ser rentable, tiene que dar pérdida, no está mal que dé pérdida, pero es necesario y hay que sostenerlo entre todos. En la AFA se construyó un financiamiento solidario, ¿no? Que lo trabajamos entre todos, cuando se discutía cómo iba a ser el nuevo formato de la AFA, en momentos en que estaba en una etapa de normalización, ¿no? Y ya desde don Julio a esta parte se logró algo que es para mí el corazón del funcionamiento de la AFA, que es que quien genera recursos, que es la primera división, la Superliga o como se quiera llamar, los derechos televisivos se generan allí. Por eso derrama a todos los clubes que compiten como directamente afiliados, porque así debe ser y porque en esa base de la pirámide nosotros sostenemos el funcionamiento del fútbol. O sea, ¿sabés qué es lo único que nos iguala a nosotros con River y con Boca? La cantidad de jugadores que tenemos en inferiores. O sea, en lo demás no tenemos nada parecido. O sea, no tenemos absolutamente nada que ver con la primera división, pero sí nos iguala la cantidad de jugadores que tenemos en inferiores, ¿no? Y el gran esfuerzo que hacen todos los dirigentes para que los dirigentes, socios, simpatizantes, jugadores, profes, para que esto funcione. Entonces, es un engranaje del funcionamiento del fútbol. Si ese engranaje vos lo querés poner una escala más arriba, una escala más abajo, realmente no hace el fondo de la cuestión. Si se quiere llamar primera C nacional, si se quiere llamar D o se quiere hacer una categoría F. O sea, lo que hay que tener en claro es que estos engranajes son necesarios, ¿no? Para que el fútbol funcione y son necesarios para que haya una actividad social que de otra forma no tendría contención. O sea, no, ¿por qué tenemos tantos problemas los clubes del ascenso? Porque arrastramos 100 años de historia, arrastramos 100 años de tener, de sostener actividades que si vos lo analizás en términos económicos son insostenibles. O sea, vos me decís, Argentino puede sostener 1000 chicos jugando en su polideportivo, de esos 1000 chicos, 900 no pueden pagar la cuota porque viven en barrios marginales. No, no se puede sostener eso. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es lo que corresponde, porque es una militancia y porque nuestro esfuerzo decidimos ponerlo ahí. Bueno, eso es lo que hay que valorar y lo que hay que poner en valor. Bárbaro. Muchísimas gracias, Daniel. Muy claro los conceptos. No te robamos más tiempo, que ya son las 21 horas, ya se va acercando la hora de cenar. Agradecerte por este tiempo y bueno, esperar que pase esto lo más rápido posible y desearte los mejores deseos. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por visibilizar a los clubes del ascenso, que buena falta nos hace. No, no hay por qué, Daniel. Ahí pasaba Daniel Mariatti, presidente de Argentino Rosario.